Diferentes sectores políticos del país reaccionaron tras la decisión del expresidente Uribe de renunciar al Senado. Formalmente a la mesa directiva del Senado de la República no ha llegado ninguna carta firmada por el expresidente Álvaro Uribe. Sí vi la noticia en el Twitter. Espero que esto no se formalice, espero que las cosas se decanten. Si el senador Álvaro Uribe considera que necesita renunciar para ejercer mejor su defensa, es una decisión que todos tenemos que respetar. Se le manda un mal mensaje al país cuando una persona de estas características pone en duda las garantías de la Corte Suprema de Justicia. Ahora, y en tercer término, si de lo que se trata es de cambiar el juez natural, que en este caso le corresponde, que es la Corte Suprema de Justicia, pues digamos que el mensaje que se le manda al país es todavía peor. Respetamos su decisión, la renuncia que él ha manifestado. Sin embargo, será una gran pérdida para el Parlamento colombiano. Para cerca de 900.000 electores que lo apoyaron en la pasada elección de Senado, va a generar un vacío en la representación. Y también puede tener repercusiones en el manejo que Centro Democrático le iba a comenzar a dar al Senado de la República. Bueno, hay que ser profundamente respetuoso tanto de la decisión de la Corte como de la decisión personalísima del expresidente Uribe de renunciar al Senado. Ha dicho que lo hace por razones morales y porque no quiere interferir en el funcionamiento del Congreso. Supongo que el representante Prada hará lo mismo. ¿O no va a seguir el ejemplo de su jefe? Senador Álvaro Uribe, ahora que ha sido llamado por la Corte Suprema a rendir indagatoria, es el momento de reflexionar acerca de la importancia de la verdad para la reconciliación de los colombianos. Lo invitamos a dar este paso. Confío en Álvaro Uribe. Lo conozco y he sido testigo de cómo han usado todos los medios de lucha para sacarlo del camino. Estaré a su lado como siempre, seguro de su inocencia, y sé que al final se sabrá toda la historia de este complot. La renuncia al Senado del presidente Álvaro Uribe Vélez es otro acto de responsabilidad y grandeza, propio de su talante, la cual confío reconsidere. Esperamos que la justicia le ofrezca todas las garantías procesales. La política colombiana bastante movida hoy por cuenta de esta decisión sin precedentes de la Corte Suprema. Mauricio, buenas noches. Bienvenido y lo invito a eso, a que hablemos de política. Paula, conmocionado todo el mundo, no solo con la decisión de la Corte Suprema, uno de los dos grandes hechos del día, sino con la reacción del presidente Uribe de anunciar su renuncia al Senado, que por supuesto falta que se haga efectiva y falta ver si el Congreso, si el Senado se la termina aceptando o no, cosa de la que vamos a hablar en un momento, porque vamos por partes. Empecemos, Paula, por el llamado indagatorio a la Corte Suprema. Bueno, usted se despachó, porque yo le iba a decir que habían varios puntos que yo consideraba que era importante ir barajando, y uno de ellos era lo que usted iba a decir. Bien pueda. ¿Qué implicaciones podría tener esto de llamado a indagatoria? ¿Esto qué significa y hasta dónde lo puede llevar al expresidente Uribe? Pero entonces sí, déjeme no, que vamos me en la devuelvo, misma línea, me devuelvo un poquito, un par de años, porque la nota de Chicho habla de dos casos, uno posterior al 16 de febrero, otro anterior. En uno le aceptan la versión libre, en el otro lo llaman a indagatoria. Él se queja del segundo, pero no del primero. Entonces, remontémonos por allá hace más de 4 años. El senador Iván Cepeda llama a un debate de control político al senador Álvaro Uribe, expresidente y senador Álvaro Uribe. En ese debate de control político, el tema central es una supuesta participación de Álvaro Uribe y de su hermano Santiago en la formación de grupos paramilitares. A raíz de ese debate de control político, termina el senador Álvaro Uribe denunciando a Iván Cepeda, al senador Iván Cepeda, ante la Corte Suprema diciendo: este señor está manipulando testigos, ha ido a unas cárceles a visitar testigos, los está manipulando para que se vayan en contra de mi hermano, para que se vayan en contra de esta causa. Pasan los años, la Corte Suprema no decide, y en febrero de este año, para sorpresa de mucha gente, la Corte dice: cerramos el caso de Iván Cepeda. Primera sorpresa, wow, se cerró el caso de Iván Cepeda, no encontró nada aparentemente la Corte Suprema. Pero segunda sorpresa, arranca un proceso contra el expresidente Uribe y senador Uribe y hacemos una compulsa de copias. Este es un primer caso, el que termina en ese 16 de febrero. Y en ese primer caso, como lo decía Chicho en su nota, la Corte Suprema acepta oír en versión libre a Álvaro Uribe. Ya voy a decirle a Paula qué significa que en el otro caso no lo quiera oír en versión libre.
Pero la gran sorpresa de hoy no es oírlo en versión libre por ese caso que todo el mundo sabía que venía desde años atrás, sino que arranca un caso adicional, que es una supuesta manipulación de testigos, el otro también es por supuesta manipulación de testigos, efectiva después del 16 de febrero de este año, es decir, a raíz de esa compulsa de copias, aparentemente, dice la Corte, personas allegadas al senador Álvaro Uribe y con aparente consentimiento de él, dice la Corte una vez más, ustedes oyeron al magistrado, habrían estado tratando de manipular testigos después del 16 de febrero. En este caso nuevo, es donde el expresidente Uribe se queja y dice, a mí no me llamaron a versión libre, sino que me llamaron de una vez a indagatoria y no siento las garantías. ¿Cuál es la importancia de la indagatoria para responderle a Paula el primer punto? La importancia de la indagatoria no solo es que ya es un paso más después de la versión libre, acuérdense ustedes que esto arranca con una indagación preliminar, sigue con potencial versión libre, entra a indagatoria en caso de que un proceso de esto siga adelante. Después de indagatoria, la Corte decide si hay una medida de aseguramiento para mantener a la persona en la cárcel y después decide si lo llama a juicio o no. Esas es más o menos las etapas del proceso. Por lo tanto, se salta directamente a la indagatoria con la gran importancia de que después de la indagatoria puede decidir la Corte, aquí hay medida de aseguramiento mientras se decide si se llama a juicio o no. Eso quiere decir que es un paso más grave. ¿Qué pasa mientras tanto? Yo no tengo ni idea si habrá nuevas pruebas o no habrá nuevas pruebas. La opinión pública conoció grabaciones de los hechos previos al 16 de febrero. La opinión pública no conoce pruebas ni grabaciones posteriores al 16 de febrero. Esto agarró por sorpresa a todo el mundo. Mientras tanto, vamos al segundo hecho. El senador Uribe dice, yo renuncio. Entonces, la opinión pública se divide en dos bandos. Unos que dicen, qué acto de transparencia, qué acto de absoluta lealtad con las instituciones, decir, yo no voy a ponerme de senador a defenderme, me voy a defender directamente como persona y me voy a salir de aquí, y eso es una muestra de entereza. Ustedes vieron algunas de las opiniones de quienes entrevistamos. La oposición u otras personalidades independientes dicen, cuidadito que hay, lo que está tratando de hacer el senador es salirse del fuero del Senado, es decir, dejar de ser senador y al pasar a ser ex senador no quedar bajo la égida y bajo la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia, donde él dice que tiene enemigos, sino quedar en la égida de la justicia ordinaria, es decir, de la fiscalía, donde los procesos se demoran más, donde quizás no haya tantos enemigos o donde quizás sencillamente las cosas se leen políticamente de mejor manera. Ojo que hay puntos de vista jurídicos que dice, incluso si el Congreso le acepta la renuncia al Senado, al actual senador Uribe, termina en todo caso quedando en la Corte Suprema de Justicia, porque los hechos investigados se dan durante el periodo en que él es senador. Por lo tanto, todavía nos falta ver, y con esto termino el comentario para que ustedes se vayan preparando para todo lo que viene. Número uno, ¿le va a aceptar el Senado la renuncia al senador Uribe? ¿Sí o no? Todo el mundo diría, pues no, porque entonces lo mantiene dentro del Senado y se puede defender. Otra gente diría, pues sí, porque se va a salir de la justicia, a la justicia ordinaria y se sale de la Corte Suprema de Justicia. Vaya uno a saber qué papel van a jugar, por ejemplo, la U, Cambio Radical y demás. Segunda gran pregunta, ¿arranca aquí un episodio en el que haya una indagatoria formal en varias sesiones? Puede ser, pero pueden ser varias sesiones, al cabo de las cuales termine con medida de aseguramiento el expresidente Uribe. Vaya usted a saber. Por lo tanto, esto pone de a patas arriba el ajedrez político, mientras esperamos que se posesione el presidente Iván Duque, que ya perdería de esta manera, hipotéticamente, su principal alfil en el Congreso, que sería el expresidente Uribe. Toda una jugada y todo un revolcón político con el que arrancamos el día y el noticiero de hoy. Mira, Mauricio, rápidamente una pregunta acerca de esa conclusión final. ¿Qué tan duro podría llegar a ser ya en la práctica ese golpe para la bancada del Centro Democrático en el Congreso? Porque sin duda, si le aceptan la renuncia claramente al expresidente Uribe ahí en su curul en el Senado, estamos hablando del líder natural de la bancada, del senador más votado, de un Congreso dividido, de una oposición que es clarísimo que no va a ser benevolente con este nuevo gobierno. Paula, acuérdese que el gobierno no tiene mayorías garantizadas en este momento. Armó una coalición para efectos de distribuir las mesas directivas de las dos corporaciones. En esa coalición terminó vinculándose la U y Cambio Radical. Si esa coalición se mantiene para efectos políticos, tiene aplanadora el gobierno, es decir, tiene mayorías garantizadas, pero no necesariamente se va a mantener esa coalición para efectos políticos. De hecho,
Si se llega a perder la figura del expresidente Uribe en el Senado porque terminan aceptándole la renuncia, yo creo que la U y Cambio Radical empiezan a envalentonarse para actuar como un bloque propio, sencillamente por algo que está inherente en su pregunta, o por lo menos es explícito en mi respuesta. Yo creo que una cosa es el Centro Democrático con el expresidente Uribe fungiendo como senador, y otra totalmente distinta sin el expresidente Uribe dentro del Senado. Todo el mundo ha dicho, quiero ver los debates y las confrontaciones entre Gustavo Petro y Álvaro Uribe. ¿Usted cree que hay mucha gente diciendo, quiero ver los debates entre Gustavo Petro y NN? No lo va a decir cualquiera, porque hay figuras importantes, pero hay también figuras que no son muy importantes dentro del Centro Democrático. Creo que cambiaría de manera muy profunda la composición y el peso específico de cada cual dentro del Senado de la República.